Ya, vamos a ver ahora este ejemplo. Vamos a ver ahora este ejemplo número 9 de la práctica. Voy a empezar anotando los datos. Lo voy a hacer por este sector. Anotamos todos los datos que vamos a identificar en la lectura. Nos dice, se tiene un cuerpo de 10 kilogramos. Eso sería masa. Masa vale 10 kilogramos. ¿Qué fuerza hemos de hacer para? Entonces nos está preguntando la fuerza. Es lo que tengo que obtener en los ejercicios, la fuerza. Pero nos dice dos situaciones, ¿ya? El inciso A nos está preguntando la fuerza para subir, es decir, lo que tiene que ir hacia arriba, tiene que subir, pero la aceleración tiene que ser, dice, 1 metro sobre segundo, 1 metro sobre segundo al cuadrado. El inciso B nos dice algo similar, pero bajarlo, se tiene que ir de bajada el objeto, y la aceleración tiene que ser de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Esos son los datos, ¿no? Nuestros datos todos cumplen el sistema internacional, no hay que convertir nada, solamente que la fuerza le vamos a poner newtons cuando obtengamos el resultado. Nuestros datos ya están. Voy a pasar ahora a realizar el gráfico o esquema. Vamos a realizar el gráfico o esquema. Aquí lo vamos a poner el gráfico. Ya primeramente el gráfico. Para el gráfico nos está indicando que hay un objeto. Por lo tanto, voy a dibujar este objeto utilizando una figura cuadrangular. Ya este es el objeto que tiene cierta masa. Y este objeto es el que vamos a analizar, pero el ejercicio no nos dice que hay una superficie en el piso. Seguramente este objeto está en el aire, ¿ya? Entonces, no está tocando ni a la pared y tampoco está tocando el piso, tampoco el techo. Y además, en los incisos A y B nos está indicando que este objeto tiene que subir o tiene que bajar para cada inciso, ¿no? En el inciso A dice que va a subir, en el inciso B nos dice que este objeto tiene que bajar, ¿ya? Entonces, en este tipo de ejercicios, cuando el objeto va a subir o bajar, tenemos que tomar en cuenta lo que es la gravedad, ¿ya? La gravedad siempre apunta hacia abajo, la gravedad, y dijimos que la gravedad tiene un valor de 9,81, ¿ya? Entonces, con esa ayuda ya tengo aquí un bosquejo, pero me falta todavía el diagrama de cuerpo libre. En la parte de abajo voy a realizar el diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Aquí realizamos el diagrama de cuerpo libre. Pero vamos a realizar en este caso dos diagramas de cuerpo libre, porque son dos situaciones diferentes, uno en el que está subiendo y el otro en el que está bajando, uno para cada inciso. Y vamos a hacer entonces uno para cada inciso. El inciso A primeramente, y voy a dibujar entonces el diagrama de cuerpo libre. Voy a dibujar por acá el eje X, así bien ajustado. Luego voy a dibujar el eje Y, que es vertical, ahí más o menos, eje Y. En este caso, el objeto dice que tiene que estar subiendo, ¿no? Por lo tanto, voy a dibujar el sentido de movimiento y es así, ya es hacia arriba, está subiendo el objeto, ¿no? Ahora sí voy a dibujar al objeto tengo que dibujarlo, al objeto y con un cuadradito, ¿no? Aquí estaría el objeto, bueno, un poquito alargado lo he dibujado, no importa, sigue siendo el mismo objeto. A ver, lo voy a volver a estilizar para que no haya confusión. Aquí le vamos a dibujar este objeto, ¿no? Algo así. Listo. Este es el objeto de masa M. Voy a dibujar todas las fuerzas que estén en este objeto, todas las fuerzas que tenga este objeto, y empezaremos. La primera fuerza que tiene es el peso. Entonces, el peso siempre es verticalmente hacia abajo. Ahí más o menos, W. ¿Ya? Siempre hay peso. En este caso no hay cuerdas, ¿ya? No hay cuerdas, no hay tensión, tampoco hay rozamiento por si acaso. El ejercicio no nos dice, y rozamiento solamente hay cuando estás raspando con una superficie. Como este objeto está en el aire porque va a subir, va a bajar, no hay superficie. Entonces no hay normal, tampoco hay rozamiento. Pero nos está hablando de una fuerza, ¿ya? Hay una fuerza que en el esquema no había dibujado. Hay una fuerza que seguramente aquí, una fuerza que va a ir hacia arriba para que el objeto suba, o en su defecto una fuerza que va a ir hacia abajo para que el objeto baje. Entonces hay una fuerza, en este caso del inciso A, si es que va a subir, esta fuerza tiene que ser entonces hacia arriba, ¿no? Entonces voy a dibujar aquí arriba, hay una fuerza que tengo que calcular, es más, y dibujarlo para que el objeto pueda subir. Eso sería del inciso A. Al lado voy a realizar del inciso B, ¿ya? Del inciso B. Y del inciso B va a ser casi similar el dibujo. Voy a dibujar nuevamente el sistema de ejes cartesianos X por este lado y luego voy a dibujar el sistema, el eje cartesiano Y hacia, en este sentido, ¿ya?
y voy a dibujar entonces ahora el objeto que estaría más o menos por acá, ahí, por ahí más o menos. Esta es la masa M, ¿no? Y de igual forma, este objeto tiene peso. Todos los objetos tienen peso y peso siempre es verticalmente hacia abajo, ¿no? W. Y luego hay una fuerza, nos dice, ¿no? Pero en este caso la fuerza va a ser hacia abajo, porque en el inciso B el objeto estaría bajando. Por lo tanto, hay una fuerza que va a estar hacia abajo. Aquí estaría la fuerza. Y es el cambio que va a ser respecto al inciso A. En este caso el objeto está, por si acaso, bajando, está yendo hacia abajo. Por lo tanto, ya tengo los dos dibujos, ¿no? Uno en el que la fuerza va hacia arriba, en el otro en el que la fuerza va hacia abajo. En los dos casos, el peso es igual. ¿Ya? En los dos casos, el peso es igual. A ver, un pequeño detalle. En el inciso B, el objeto dice que está bajando, ¿no? En este caso, si vamos a dar una lectura correcta al ejercicio, hay una pequeña malinterpretación que hemos realizado ya. En este caso, en el inciso B, esta fuerza tiene que ser también hacia arriba, ¿ya? Enseguida les explico por qué. Pues voy a dibujarlo primeramente. Aquí la fuerza también tiene que ser hacia arriba. ¿Listo? Solamente este sentido va a cambiar, en el que va a bajar, y aquí el sentido está subiendo. ¿Listo? Entonces la fuerza va a ser nuevamente hacia arriba, porque si las dos fuerzas fueran hacia abajo, no habría una resistencia. Sería ilógico en este caso. ¿Ya? En este caso había una fuerza, solamente que esta fuerza en el inciso B va a ser más débil, el peso va a ser mayor, por ese sentido es que va a bajar. En el inciso A la fuerza tiene que ser mayor para poder vencer el peso, y de esa manera va a subir. El único cambio que está sucediendo es en el sentido. En un caso sube, en el otro caso baja. ¿Ya? El sentido de las fuerzas F y W van a ser las mismas. Dada esa aclaración y esa corrección, vamos a continuar. Ahora sí vamos a irnos al proceso de resolución como tal. ¿Ya? Vamos a irnos al proceso de resolución. Voy a poner una línea de separación. Y por aquí vamos a anotar la resolución. Aquí voy a poner la resolución. ¿Ya? La resolución. Vamos a resolver entonces inciso por inciso, ¿no? Vamos a empezar con el inciso A. A ver si se hace algo largo, ¿no? Voy a aplicar entonces la primera fórmula, sumatoria de fuerzas. Esto es igual a la masa por la aceleración. En este caso tengo que sumar ahora las fuerzas en el eje Y, ¿ya? Porque el objeto está subiendo y bajando, ya no está en el eje X. Entonces aquí ponemos sumatoria de fuerzas en el eje Y, a las verticales. Y entonces las fuerzas que tendremos en el inciso A, primeramente sería F, que está apuntando hacia arriba, es positivo, y luego tendríamos W, que está apuntando hacia abajo, ese es negativo. Este va a ser igual a la masa por la aceleración. Ahora, ¿qué es lo que me pide la fuerza, no? Entonces vamos a anotar nosotros de esta manera. F va a ser igual, masa por aceleración, lo voy a copiar. El W pasa al otro lado como más W, está restando y pasa a sumar. Además, si nos fijamos en la fórmula, el peso, que es W, hay una fórmula, aquí está la fórmula. La fórmula dice que es igual a masa por gravedad. Eso es lo que voy a aplicar. F va a ser igual, copio masa por aceleración, más, en vez de W voy a poner esa fórmula, masa por gravedad. Además, voy a reemplazarlo ahora, los datos que tenemos. Masa, según el dato tengo, que vale 10 por la aceleración, que también el inciso A nos dice que vale 1, más otra vez la masa, que vale 10, por la gravedad, que dijimos la gravedad siempre es un valor constante, ¿no? La gravedad siempre vale 9,81, ¿ya? Entonces voy a poner ese dato, 9,81. Y finalmente ya voy a reemplazar estos, ¿no? en una calculadora para obtener el resultado. Aquí tengo la calculadora y obtenemos, ¿no? 10 por 1 sumado con 10 por 9,81, 9,81. Nos sale 108,1. Entonces ese es el dato en el primer caso, 108,1. ¿Ya? Solamente me faltaría la unidad de medida, que en el caso de fuerzas es newtons, ¿no? Entonces ya tengo el resultado, 108,1. Pero me falta el inciso B, va a ser
casi lo mismo con ligeros cambios. Y eso lo voy a hacer aquí al lado del inciso B. Aquí ponemos inciso B. Voy a utilizar la misma fórmula, sumatoria de fuerzas, esto es igual a la masa por aceleración. De igual forma, en este caso el objeto está de bajada, igual es el eje Y. Por lo tanto, aquí vamos a poner Y. Y procedemos, ¿no? En el inciso B. Me fijo en el diagrama de cuerpo del inciso B. En ese caso, los que están apuntando hacia abajo son positivos y los que están apuntando hacia arriba son negativos porque el objeto está de bajada. Ese es el sentido de movimiento. B doble en este caso sería positivo porque está apuntando hacia abajo. Y F sería negativo. Ya, si te fijas, es muy similar al otro caso, solamente que ha cambiado el sentido de los signos. Esa era la idea. Ahora, B doble tenemos la fórmula, ¿no? B doble tenemos la fórmula. Antes de reemplazar la fórmula, voy a hacer lo siguiente. Este F pasa a este lado, cambiando de signo, y toda esta masa por aceleración pasa a este lado también, cambiando de signo. Voy a hacer un intercambio. Me quedaría entonces B doble que se mantiene, menos masa por aceleración que ha pasado como negativo y la F pasó como positivo. Voy a dar la vuelta a esta ecuación. B doble menos masa por aceleración. F va a ser igual. Ahora sí, B doble ya tenemos la fórmula en la parte de arriba. Eso vale masa por gravedad menos masa por aceleración. Ahora sí, procedo a reemplazar los datos. Masa, según en estos casos, vale 10 multiplicado por la gravedad, que vale 9,81, ¿ya? Menos, aquí tendríamos la masa nuevamente que vale 10 por la aceleración que vale 1, si lo he hecho ajustar para que ingrese. Voy a poner ahora todo esto en la calculadora. Lo vamos a poner todo esto. Nos daría 10 por 9,81 restándole 10 por 1. Igual 88,1. Por lo tanto, en este caso el resultado sale 88,1. Lo único que me faltaría es ponerle la unidad de medida de newtons, porque así se miden las fuerzas, y de esta manera hemos resuelto el inciso A y el inciso B.